Lucía siempre había creído que el éxito era el resultado del esfuerzo, la ética y la resiliencia silenciosa. No era del tipo que necesitaba levantar la voz para sentirse escuchada. Prefería dejar que su trabajo hablara por ella. Y lo hacía. Siempre a sus 29 años se había ganado su lugar como gerente de marketing en una de las agencias de publicidad más reconocidas del país. Le había costado años de trabajo duro, creatividad a flor de piel y mucha paciencia. Pero nunca se había quejado. Amaba lo que hacía. El arte de construir una historia desde cero, de conectar emociones con marcas, de transformar una simple idea en algo que pudiera tocar a miles de personas. Lo que la hacía especial no era solo su talento, sino su sinceridad. No jugaba sucio, no pisaba a nadie, no entraba en guerras de egos. Se enfocaba en el mensaje, en el impacto, en lo humano. Y durante mucho tiempo creyó que eso bastaba. Su rutina era intensa, llena de presión, pero también estaba llena de sentido. Lucía encontraba paz en los detalles, en la elección de un color, en una palabra bien colocada, en una emoción escondida detrás de una imagen. Le gustaba sumergirse en su proceso creativo, le daba propósito, pero lo que realmente hacía llevaderos los días más difíciles era su amistad con Clara. Clara había sido su amiga desde la universidad. Estudiaron juntas, se apoyaron en sus primeros trabajos y por esas casualidades que a veces parecen destino, terminaron contratadas en la misma agencia. Se convirtieron en un dúo inseparable. Compartían almuerzos, anécdotas, frustraciones y hasta lágrimas en noches de entrega. Para Lucía, Clara era más que una colega. Era una amiga, de esas que una cree que nunca fallarían. A lo largo del tiempo, desarrollaron una dinámica profesional bastante equilibrada. Clara era más carismática, mejor para presentar ideas frente a clientes. Lucía era más estratégica, más detallista. A menudo era ella quien construía el concepto detrás de una campaña, y Clara quien lo presentaba con entusiasmo y energía. Funcionaba. Y Lucía nunca se sintió menos por no estar al frente. Sabía lo que aportaba. Así que cuando la agencia cerró un contrato millonario con una marca internacional, el proyecto más grande del año, no hubo dudas de que ambas formarían parte del equipo principal. El cliente buscaba algo emocional, diferente, auténtico. Era una oportunidad única, de esas que podrían definir una carrera. Y Lucía estaba lista. Antes incluso de que se completara el briefing oficial, ya tenía ideas rondando en su cabeza. Pasaba noches sentada en el balcón de su departamento, con su portátil sobre las piernas y una taza de té a su lado, escribiendo palabras sueltas, frases clave, conceptos visuales. Había una chispa distinta en este proyecto. Algo dentro de ella sabía que podía crear algo especial. Durante semanas trabajó en silencio, con dedicación absoluta. El resultado fue un concepto sólido, emotivo, innovador. No era solo una campaña, era una historia, una experiencia, algo que podía conectar con las personas más allá del producto. Como siempre, compartió su borrador con Clara. Lo envió un viernes por la noche, acompañado de un breve mensaje. «Dime qué piensas. Este proyecto realmente me entusiasma». El lunes, Clara llegó temprano a la oficina. Ya estaba en la sala de reuniones cuando Lucía entró, preparando su presentación, revisando diapositivas. Lucía se acercó con una sonrisa leve. «¿Todo bien?» «Sí, solo quiero repasar algunos detalles antes de que llegue Martín», respondió Clara, refiriéndose al director creativo. Lucía asumió que presentarían juntas, como de costumbre. Nunca lo habían hecho de otra manera. Cuando el equipo se reunió y Martín entró, la sala se llenó de expectativa. Era la presentación preliminar del concepto y todos sabían lo importante que era. Pero en cuanto Clara conectó su portátil y comenzó a hablar, algo en el ambiente cambió. Lucía,
Reconoció la primera diapositiva de inmediato, el título, la frase clave, la imagen emocional que había elegido cuidadosamente y luego la segunda y la tercera. Clara estaba presentando su campaña, completa, sin mencionarla. Lucía permaneció inmóvil. A su alrededor, las cabezas asentían. Los comentarios eran positivos. Martín incluso tomó notas, claramente impresionado. Nadie se daba cuenta de que la persona que había creado cada palabra, cada estructura, cada imagen, no estaba al frente. Estaba sentada, silenciosa, incrédula. Cuando la presentación terminó, Clara regresó a su lugar con una sonrisa satisfecha. «Salió mejor de lo que esperaba, ¿no?», susurró. Lucía no respondió. Apenas pudo moverse. Sentía que todo se desmoronaba dentro de ella, y eso era solo el comienzo. La sala de reuniones estaba más fría de lo habitual. O quizás era Lucía la que sentía esa temperatura distinta, esa incomodidad que no venía del aire acondicionado, sino del cuerpo, de los pensamientos. Sentada cerca del centro de la mesa, de vidrio, giraba lentamente el anillo en su dedo mientras intentaba calmar el temblor sutil en sus manos. A su alrededor, los demás miembros del equipo conversaban sobre banalidades, revisaban sus tablets o tomaban sorbos de café sin ninguna prisa. Para ellos, era solo otra presentación de lunes. Para Lucía, algo se sentía completamente fuera de lugar. Miró a Clara, que ajustaba su portátil al frente de la sala. Se veía concentrada, seria, muy seria, demasiado seria. Lucía pensó que quizá estaban nerviosas, que era normal, pero en el fondo una inquietud le rozaba la espalda como una sombra insistente. El director creativo, Martín, entró puntual, con su expresión habitual de impaciencia disimulada. «Vamos a empezar», dijo, sin más ceremonia. Clara conectó el proyector. La primera diapositiva apareció en la pantalla. Lucía la reconoció de inmediato. Era su presentación, el título, el fondo, el mensaje emocional cuidadosamente redactado. Era exactamente la misma versión que le había enviado a Clara el viernes. No una adaptación, no una idea inspirada. Era su trabajo, íntegro. Contuvo el aliento. Seguramente Clara diría algo, una introducción, un «esto lo hicimos juntas», una mención. Pero no. Clara empezó a hablar con seguridad, como si todo le perteneciera, como si cada palabra, cada imagen, cada frase emocional hubiese salido de su propio esfuerzo. Lucía no podía creer lo que estaba viendo. Slide tras slide, Clara explicaba la campaña con entusiasmo. Incluso adoptaba los mismos ejemplos que Lucía había escrito en su borrador. Hablaba del impacto emocional, de la conexión con la audiencia, de la necesidad de autenticidad. Era el guión de Lucía. En voz ajena, miró a los demás. Nadie parecía notar nada. Martín asentía con interés. Uno de los diseñadores sonrió ante una de las metáforas que ella misma había creado. Lucía intentó encontrar los ojos de Clara. Algún gesto, algún reconocimiento. Pero Clara no la miró ni una sola vez. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos suaves pero sinceros. «Muy sólido», dijo Martín. «Me gustó la forma en que conecta con el consumidor desde lo emocional». «Clara, muy buen trabajo». Lucía sintió una punzada en el pecho. La sangre le subió a la cabeza, pero no se movió. No habló. No podía. Algo dentro de ella se había congelado. Clara volvió a su asiento, justo al lado. Abrió su libreta, como si nada, y luego con una sonrisa tranquila susurró: «Salió perfecto, ¿verdad?». Lucía no respondió. Se levantó en cuanto la reunión terminó, sin mirar a nadie. Caminó recto al baño, cerró la puerta de uno de los cubículos y se sentó en la tapa del inodoro. Respiró hondo. Una vez, 2 veces. Las lágrimas llegaron, sin aviso.
No eran de tristeza, eran de rabia, de incredulidad, de impotencia, por la traición, por el silencio, por la invisibilidad. Ella había creado algo con el alma, y alguien a quien había llamado amiga lo había arrancado sin dudar. Lucía no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama hasta el amanecer, con los ojos abiertos en la oscuridad, reviviendo cada segundo de la reunión. Las imágenes venían una tras otra, como si una parte de su mente se rehusara a olvidar lo que acababa de presenciar. Su trabajo siendo presentado sin su nombre, sin su voz, sin su lugar. A las 7 de la mañana ya estaba en la oficina, temprano, demasiado. El silencio de la agencia antes del horario habitual era casi reconfortante. Casi. Esperó. A las 9:12, Clara entró por la puerta, sonriente, con un café en la mano y los auriculares colgando del cuello. Lucía se levantó de inmediato. ¿Podemos hablar?, dijo con firmeza. Clara se detuvo, sorprendida por el tono. Claro, ¿todo bien? Lucía no respondió. Solo caminó hacia una pequeña sala de reuniones vacía al fondo del pasillo. Clara la siguió en silencio. Cuando cerró la puerta, Lucía se dio vuelta con los brazos cruzados. Sus ojos ardían, no de llanto, sino de contención. «Necesito que me digas por qué hiciste lo que hiciste», dijo directo. «¿Por qué presentaste mi campaña como si fuera tuya?» Clara frunció el ceño, como si no entendiera. «¿De qué hablas?» Lucía no pestañeó. «Sabes perfectamente de qué hablo. Todo lo que presentaste ayer salió de mi presentación, de la que te mandé el viernes. Las ideas, el tono, los ejemplos, incluso la estructura. Es mi trabajo». Clara soltó una risa tensa. «Lucía, siempre trabajamos juntas. No entiendo por qué estás reaccionando así. Solo tomé lo que hicimos en equipo y lo organicé para la presentación». ¿En equipo? Yo escribí cada palabra de esa propuesta. Tú ni siquiera me respondiste el mail. Y ayer no dijiste una sola vez que habíamos trabajado juntas. Ni una. Clara desvió la mirada incómoda. No quise hacerlo personal, solo pensé que era mejor para el flujo que yo presentara. Fue una decisión rápida. Lucía se cruzó de brazos. No fue rápida, fue calculada. Clara apretó los labios. Lucía, no quiero pelear. Fue una oportunidad importante. Y tú sabes que a veces te cuesta mostrar seguridad frente al equipo. No iba a arriesgar que no saliera bien. Fue como una bofetada. Lucía retrocedió un paso. Así que como no soy la más ruidosa, no merezco el crédito por lo que... «Oh, creo...» Clara levantó las manos frustrada. «No es eso, es que así funciona este ambiente, Lucía. Si no tomas el espacio, alguien más lo hace. Yo lo tomé, ya está». Silencio. Lucía la miró con una mezcla de rabia y decepción. No había culpa en la voz de Clara, solo pragmatismo. Frialdad. «Entonces te felicito», dijo con amargura. «Lo lograste, te adueñaste de algo que no era tuyo y ni siquiera pareces sentir vergüenza». Clara bajó la vista por un segundo, pero no respondió. Lucía no esperó más, salió de la sala sin mirar atrás. Fue directo al despacho de Martín. El director creativo estaba revisando unos bocetos. La miró sorprendido cuando ella entró sin tocar. «¿Tienes un minuto?» «Claro», dijo, dejando su tablet a un lado. Lucía se sentó frente a él y respiró hondo. Lo que Clara presentó ayer no era su trabajo. Era mío. Tengo los archivos, los borradores, los correos, todo. Martín la miró en silencio. Ella continuó, sin levantar la voz pero con firmeza. Le explicó el contexto, cómo había desarrollado el concepto, cómo se lo había enviado a Clara, cómo ella lo había presentado sin mencionarla. Mostró fechas, evidencias. Martín frunció el ceño. «Esto es grave», dijo finalmente. «Voy a revisar todo y ver cómo procedemos». Lucía asintió, se levantó y salió. Pero en su interior algo ya sabía la verdad. No iban a hacer nada.
Lo notó en el tono tibio, en la falta de urgencia, en la incomodidad de Martín. Porque a veces lo más fácil para los jefes no es hacer justicia, es mirar para otro lado. Ese día, Clara actuó como si nada hubiera pasado, rió con otros compañeros, caminó por la oficina con paso seguro. No le dirigió la palabra a Lucía. Ella volvió a su escritorio. Nadie se acercó, nadie dijo nada, y por primera vez desde que trabajaba allí, sintió que ya no tenía un lugar. Los días siguientes fueron una lenta agonía. Lucía llegaba temprano, como siempre, pero ahora su presencia pasaba desapercibida. Caminaba por los pasillos como si no existiera. Ya nadie la saludaba con la misma calidez, ni la invitaban a reuniones informales, ni la buscaban para intercambiar ideas. Sus comentarios en las juntas eran escuchados en silencio y luego ignorados. Su lugar en el equipo, antes firme, ahora parecía diluirse, como si estuviera desvaneciéndose frente a los ojos de todos. Y nadie decía nada. Era como si al hablar, al atreverse a señalar la verdad, hubiera firmado su sentencia de invisibilidad. Clara, por su parte, seguía ganando terreno. Lideraba reuniones con entusiasmo, se reía en la cocina con los directivos, hablaba del proyecto como si hubiera nacido de su intuición, de su talento. Ya nadie recordaba o fingía no recordar quién lo había construido desde cero. Martín no volvió a mencionarle el tema. No la llamó, no pidió pruebas, no actuó. Lucía entendió el mensaje. No harían nada. Una tarde, mientras pasaba por una sala de reunión con la puerta entreabierta, escuchó a Clara presentando la campaña a un grupo de nuevos pasantes. Contaba la historia detrás del concepto con una sonrisa confiada, incluso usando frases que Lucía había escrito palabra por palabra en su cuaderno. Lucía se detuvo un segundo, inmóvil, viendo cómo alguien hablaba con propiedad de algo que no le pertenecía. Sintió un vacío, pero no era el mismo dolor punzante del primer día. Era un silencio seco, un hueco. Volvió a su escritorio y abrió un documento en blanco. Título: Carta de renuncia. Miró la pantalla. El cursor parpadeaba esperando. Escribió una línea. La borró, volvió a escribir, volvió a borrar. Se quedó así durante minutos, pensando qué significaba renunciar, dejar un trabajo o aceptar que ese espacio ya no era suyo. Cerró el documento. Aún no estaba lista, pero algo dentro de ella comenzaba a romperse. Esa noche, al llegar a su departamento, no encendió las luces. Dejó su bolso sobre el sofá, se quitó los zapatos y se sentó en el suelo con la espalda contra la pared. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Quiso llorar, pero no le salieron lágrimas. Era como si estuviera demasiado cansada hasta para eso. Miró sus manos, aquellas con las que había creado tanto, esas que escribieron. Cada palabra de la campaña que hoy llevaba otro nombre, esas que ahora temblaban sin rumbo. Y entonces, de la nada, como una chispa en medio del apagón, una voz interna le susurró: «Todavía estás aquí, no como antes, pero aún existía». La mañana siguiente entró a la oficina antes que nadie. Caminó en silencio hasta una de las salas de reuniones vacías y se sentó sola. Abrió su cuaderno, el de tapas gastadas, donde había hecho sus primeras anotaciones sobre la campaña, y repasó cada página. Ahí estaban las ideas, los conceptos, las emociones. Ahí estaba ella, toda. Sintió el nudo en la garganta, pero no lloró. Cerró el cuaderno con delicadeza, lo sostuvo sobre su pecho y respiró hondo. Ya no se trataba solo de un proyecto robado. Se trataba de algo más profundo, de cómo el mundo a veces silencia a quien no grita, apaga a quien no compite, desplaza a quien solo quiere crear en paz. Se levantó, salió de la sala y caminó hasta su escritorio. Se sentó, encendió su computadora. Esperó,
No sabía aún qué haría, pero sabía una cosa: algo tenía que cambiar. El fin de semana llegó envuelto en una niebla emocional. Lucía apenas salió de casa. Encendió la televisión sin ver nada, intentó leer sin concentración, cocinó sin hambre. Todo le parecía ajeno, como si estuviera habitando una vida que ya no era suya. No quería hablar con nadie, no quería explicar lo inexplicable. El domingo por la noche, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y el portátil en las rodillas, abrió su correo personal. Era un acto mecánico, una distracción. Borró promociones, ignoró newsletters, dejó pasar notificaciones vacías hasta que un asunto llamó su atención. Seguimos tu trabajo desde hace tiempo. ¿Hablamos? Lucía frunció el ceño. El remitente era Isabel Muñoz, directora, creativa ejecutiva de Bruma Creativa, una agencia reconocida por su enfoque humano y campañas con impacto social. Lucía había admirado su trabajo desde los años de universidad. Era una de esas mujeres que hablaban poco y creaban mucho. Una referente silenciosa. Abrió el mensaje. Hola Lucía, espero que estés bien. Hace tiempo que sigo tus campañas y me gustaría decirte algo. Tu sensibilidad para contar historias emocionales es excepcional. En Bruma estamos comenzando una nueva etapa de expansión y renovación. Estamos buscando liderazgos que no solo piensen diferente, sino que sientan diferente. Personas que tengan algo que decir y el valor de decirlo a su manera. ¿Tendrías disponibilidad para una charla esta semana? Un saludo cálido, Isabel Muñoz, directora creativa ejecutiva Bruma. Creativa Lucía leyó el correo 3 veces y después una más. Se quedó inmóvil, con la pantalla brillando frente a ella, sin saber si reír, llorar o simplemente respirar. ¿Alguien la había visto de verdad? Respondió con manos temblorosas. Hola Isabel, agradezco profundamente tus palabras. Me encantaría conversar contigo. Estoy disponible el martes o miércoles por la mañana. Un abrazo. Lucía. El martes a las 10:00 en punto. Lucía se conectó a la videollamada. Se había puesto una blusa blanca y recogido el cabello. No para aparentar nada, sino para recordarse que aún podía ser ella misma. Cuando Isabel apareció en pantalla, sonrió con una calidez sincera. Gracias por tu tiempo, Lucía. Sé que a veces los mensajes llegan justo cuando más los necesitamos. Lucía asintió, conteniendo la emoción. Gracias a ti, no esperaba esto, y llega en un momento muy especial. Hablaron por casi 1 hora. Isabel no preguntó detalles innecesarios, no la forzó a explicar nada, solo escuchó. Hizo preguntas inteligentes, elogió campañas pasadas y le contó con transparencia la visión de la agencia. Y entonces, con voz firme, dijo: te queremos con nosotros, no por lo que has vivido, sino por lo que puedes crear. No queremos que repitas lo que hiciste, queremos que hagas lo que aún no te han dejado hacer. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué tendría que hacer? Exactamente, liderar un proyecto internacional, tuyo, con tu firma, con tu equipo. El mensaje, la estética, el propósito, todo lo defines tú. Nosotros te respaldamos. El silencio que siguió fue breve, pero profundo. Lucía tragó saliva y dijo sin dudar: acepto. Esa misma noche escribió su carta de renuncia. Fue breve, honesta, sin rencor. Estimado Martín, agradezco estos años de experiencia en la agencia. He aprendido mucho y vivido grandes desafíos. Sin embargo, siento que mi etapa aquí ha concluido. A partir de mañana, inicio un nuevo camino. Atentamente, Lucía Romano La. Envió con el corazón liviano. Al día siguiente, entró a la oficina con paso sereno. Nadie sospechaba nada. Se despidió solo de quienes realmente habían sido amables.
Cuando Martín leyó el correo, la llamó a su despacho, desconcertado. ¿Estás segura? No entiendo. ¿Es por lo de Clara? Lucía lo miró con calma. Es por todo, pero más que por lo que pasó, por lo que no pasó después. Martín bajó la mirada. Te deseo lo mejor. Gracias, respondió ella. Lo encontraré. Clara ni siquiera la miró. Fingió estar ocupada, como si al no mirar pudiera evitar la culpa. Lucía no necesitaba palabras. Ella ya había ganado algo mucho más valioso que una disculpa. Había recuperado su voz. Lucía no llevó mucho consigo al dejar la agencia. Un cuaderno con notas, una lapicera dorada que le había regalado su hermana y una planta pequeña que había cuidado desde su primer ascenso. Todo lo demás, los premios, los elogios, las fotos en eventos, ya no tenían sentido. Eran vestigios de una versión de ella que había aprendido a callar para no incomodar. Esa tarde, al llegar a casa, dejó la mochila en el suelo, se sirvió un café caliente y se sentó frente a la ventana. Afuera la ciudad seguía su curso indiferente, pero dentro de ella algo se había detenido. Para renacer, había elegido marcharse, había elegido decir basta, había elegido empezar de nuevo, y por primera vez en mucho tiempo, esa decisión no le daba miedo, le daba paz. La semana siguiente fue un torbellino de emociones nuevas. Su llegada a Bruma Creativa fue cálida, sencilla, auténtica. Desde el primer día se sintió bienvenida, no como una pieza funcional, sino como una creadora. Su escritorio ya la esperaba con una taza de cerámica hecha a mano, una libreta con su nombre grabado y una tarjeta escrita a puño por Isabel. Aquí no tienes que demostrar nada, solo sé tú. Eso basta. Lucía guardó la tarjeta en su agenda. Sabía que no era un gesto cualquiera, era una promesa. Las primeras reuniones no fueron una presentación de poder, sino un encuentro de ideas. Le preguntaron qué quería hacer, qué historias deseaba contar, qué cosas le dolían, la inspiraban, la movían. Era la primera vez que alguien le hacía esas preguntas sin esperar una respuesta decorativa. Y entonces sucedió. Isabel la llamó a su despacho y le ofreció liderar un proyecto global. No uno común, uno suyo. Queremos que este proyecto tenga tu sello, tu mirada, tu sensibilidad. Queremos que el mundo escuche lo que tú tienes para decir. Lucía se quedó en silencio. Tendrás libertad total. Cuentas con nosotros, agregó Isabel. En ese instante, todos los no que había acumulado en su antigua vida desaparecieron. Todas las puertas cerradas, todos los silencios que la habían herido, todos los reconocimientos negados, quedaban atrás, porque ahora había una puerta abierta de par en par y del otro lado estaba ella misma. Dijo que sí, sin dudar. Esa noche caminó por las calles como quien vuelve a casa después de años lejos. Todo parecía distinto. El aire, la luz, los sonidos. Pero no era el mundo el que había cambiado. Era ella. Ya no necesitaba encajar, ya no tenía que bajar la voz, ya no buscaba validación donde no había respeto. Había elegido confiar en sí misma, apostar por su voz, apostar por su historia. Al llegar a casa, se quitó los zapatos, se soltó el cabello, encendió una vela de lavanda y se sentó en su escritorio. Abrió un nuevo cuaderno y escribió en la primera página: aquí comienza todo. Y supo que esta vez nadie le quitaría el crédito. Pasaron los meses. El proyecto que Lucía lideró en Bruma Creativa se convirtió en algo más grande que una campaña. Era una red de historias reales contadas desde la emoción, desde la verdad. Viajó, escuchó, se sentó frente a artistas callejeros, a madres solteras, a jóvenes soñadores de diferentes culturas.
Cada historia era una semilla y ella supo sembrarlas con cuidado. No vendía un producto, compartía humanidad. La campaña fue un éxito. Premios, notas de prensa, entrevistas. Pero nada de eso era lo más importante. Lo que más le importaba a Lucía era otra cosa. Había recuperado su lugar, un lugar donde no necesitaba disfrazar su sensibilidad de fuerza, donde no tenía que rogar por espacio, donde su voz no era ignorada, sino valorada. Un día, mientras miraba el atardecer desde la oficina de paredes de vidrio, pensó en la Lucía que había llorado en silencio en el baño de la agencia, en la que se sintió invisible, en la que casi renunció a sí misma y sintió ternura, no rencor, porque entendía que cada paso, incluso los más duros, la habían traído hasta aquí. Lucía no necesitaba vengarse, no necesitaba una disculpa, que nunca llegó. No necesitaba volver atrás, porque su paz no dependía de otros, dependía de ella. Había aprendido que no todos los lugares merecen tu talento, y que a veces marcharse no es una derrota, es una victoria silenciosa, una forma de decir, yo merezco algo mejor. Esta historia no es solo sobre Lucía, tal vez también sea sobre ti. Sobre esa vez que te silenciaron, que te hicieron sentir que no eras suficiente, que alguien se llevó lo que era tuyo, que diste todo y recibiste la nada. Tal vez estás en ese punto ahora, esperando que alguien reconozca lo que haces, que te devuelvan el crédito, la oportunidad, el respeto, y por eso esto es para ti. Tú existes, aunque no te nombren, aunque no te miren, aunque te ignoren, tu voz vale, tu talento importa y tu historia no ha terminado. Si el lugar donde estás ya no te deja crecer, tal vez no eres tú quien tiene que cambiar. Tal vez solo necesitas moverte, buscar otra tierra, otro cielo, otro comienzo, uno donde no tengas que pelear por ser tú misma, uno donde puedas florecer sin pedir permiso. Si esta historia tocó tu corazón, no la guardes solo para ti. Compártela con quien necesite recordarse cuánto vale. Dale like si alguna vez te sentiste invisible. Y suscríbete si crees que todas las historias merecen ser contadas. Porque aquí, cada historia es un nuevo comienzo.